¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Reinserción Social, un espacio para reflexionar. Este podcast lo hice porque me parece un tema atractivo, relevante, pero también polémico. Un tema que se tiene que reflexionar de manera seria porque el tema de la reinserción social en el sistema penitenciario en México me parece muy importante que siga evolucionando. Hace más de 30 años soy promotor cultural penitenciario. El día de hoy tengo a 3 invitados, 2 de ellos ya están con nosotros. El maestro Guillermo Díaz, que es un personaje importante en el sistema cultural del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Él desde muy joven, él estudió teatro, es director, actor, y también él creó el programa de teatro callejero aquí en la Ciudad de México. Realmente, lo que ha hecho el maestro Guillermo Díaz es muy importante, porque desde los años 70, con precisión en 1975, el doctor Juan Pablo de Tavira, es otro personaje que es importante en la historia del sistema penitenciario en México, un criminólogo, jurista, penitenciarista de gran renombre, y no solo en México, también mundial, porque fue parte de las reformas penitenciarias que se dieron y que se han dado en este país. Entonces, nos vamos a platicar también del doctor Juan Pablo de Tavira. Él seguramente su nombre lo escucharemos muy seguido en los podcasts, en este podcast y en los próximos, porque en el entorno de este personaje, pues hay muchísimo de qué hablar, realmente. Es un personaje que nos dio muchísimo, a la cultura en el sistema penitenciario. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero, presentar al maestro Guillermo Díaz, como lo dije anteriormente, actor, director y también colaborador del doctor Juan Pablo de Tavira en la parte cultural. Me gustaría, Guillermo Díaz, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast y ser el padrino de este primer capítulo y también de esta primera parte del podcast Reinserción Social, un espacio para reflexionar. También está aquí conmigo el maestro Miguel Becerril Flores, que realmente también es una pieza importante en la cultura del sistema penitenciario. Él llegó al sistema a la edad de 20 años y precisamente al área de cultura. Él también ya se jubiló, él estuvo más de 38 años en el área de cultura, no estuvo en ninguna otra área más que ahí. Y también nos tiene mucho que aportar porque él vio durante mucho tiempo todo lo que pasó en esta área, cómo fue evolucionando, cómo fue mejorando, cómo se fueron viendo las cosas. Y bueno, también platicaba con él que igual en algunos momentos, pues no hubo momentos como todo tan buenos, pero lo vivió y ahí estuvo siempre colaborando, colaborando con la cultura y con el tema de la reinserción social. Maestro Miguel Becerril, muchísimas gracias. Él es profesor y licenciado en trabajo social. Llegó al sistema penitenciario a la edad, como dije anteriormente, de 20 años y bueno, fue colaborador de la maestra Irene Sabido y de muchos penitenciaristas más de renombre que me gustaría más que yo les platicara, que él nos los comentara. Muchísimas gracias. Y bueno, y como sin más preámbulo, les comento que a mí me gustaría que Guillermo Díaz, Guillermo, tú fuiste el primer jefe de cultura de esta área de cultura en los años 80, pero antes, en el 75 también colaborador del maestro de Tavira. A mí me gustaría, Guillermo, que nos comentaras esta parte importante, cuando fuiste,
director y actor del CUT, porque estudiaste en el Centro Universitario de Teatro. ¿En el CUT de Coyoacán te tocó todavía, Sí, claro. con los maestros? Pues, es que mira, mi inicio es realmente en la Escuela de Arte Teatral de Limba, Ah, okey. en el yo egresé de esa escuela en el 74 y, ya para entonces yo conocía bien pues, a la familia de Luis de Tavira, que ha sido un gran maestro mío, a quien respeto mucho, y, a través de él conocí a su hermano, que en esa época era estudioso de la criminología y regresando de una universidad de España, Juan Pablo nuevamente se acercó con nosotros. Juan Pablo era un apasionado del teatro. Él siempre quiso actuar y siempre estuvo al frente de grupos de teatro de los cuales seguramente tú vas a invitar a algunos integrantes de aquel grupo que dirigía Juan Pablo de Tavira. Y posteriormente él un día me llamó y me dijo: oye, Guillermo, fíjate que a mi regreso entré como subdirector técnico al reclusorio Oriente, nuevecito que estaba ese reclusorio, ¿no? En 1975. Y me pide, hay un grupo allí de internos que me piden un maestro de teatro. Son presos políticos y quieren hacer teatro. ¿Qué te parece? Y yo, pues recién egresado de la escuela, yo le dije, sí, me encanta la idea. No, no conozco bien el sistema, pero a través del teatro yo sé que me voy a relacionar bien. Y sí, fue una época, pues para mí dorada, porque eh, entré a actuar, a pedir que actuaran a un grupo de muchachos que nunca habían tenido ninguna experiencia teatral, salvo uno de ellos, uno de ellos que venía de Colima, pero los demás no tenían ninguna experiencia, pero todos eran muy estudiosos, leían mucha novela, eran simpatizantes de José Revueltas y de todos estos intelectuales y escritores revolucionarios, ¿no? Y entonces, pues claro, para mí era un desafío, porque ellos tenían más que enseñarme de la literatura que yo enseñarles de la literatura teatral. Entonces era muy divertido aquello, las clases que yo empecé a tener con ellos eran de una risa loca, siempre nos estábamos riendo por las Sí. anécdotas que surgían, por todo lo que me platicaban, por todo lo que yo les platicaba también, que ellos desconocían, pero eran pésimos para memorizar. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer teatro tradicional con este grupo si les cuesta muchísimo memorizar? No lograban memorizar nada. Y eso que yo les decía, oigan, pero ustedes están encerrados aquí, deben de ponerse a estudiar, a memorizar. No había No, es que sí. sí, maestro, sí lo hacemos, pero pues quién sabe qué pasa, pero no se nos pega. Oh, caray. ¿Dónde he escuchado eso? Sí. Entonces, de pronto pensé, bueno, eso yo lo platicaba mucho con Juan Pablo. Ajá. Yo le decía, Juan Sí, Pablo, claro. ¿qué hago, man? ¿Qué hago? Porque son muy malos para la memorización. Y me decía, pues invéntate algo, improvisa algo con ellos. Yo dije, bueno, está bien. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un pacto. Lo dije con los muchachos. Eran como 13, 14 de ellos. Y nos reuníamos allí en el auditorio del Reclusorio Preventivo Oriente. Estaba nuevecito, todo estaba nuevo. Todavía se veían los reflectores del auditorio y bueno, era un encanto aquello, Que son ¿no? unos auditorios enormes Enormes, enormes. donde caben más de 500 personas. Cierto, cierto. Bueno,
pero ahí nos metíamos unas divertidas, porque yo luego les decía: pero no hagamos el ensayo aquí, aquí rebota mucho el sonido, vámonos al patio". Pero era muy difícil ahí, porque era tan atractivo que los demás internos empezaban a acercarse y, pues, no había manera de decirles: "Oiga, no, no, no se pueden acercar", ¿no? Nos teníamos que meter a la Sí, final. claro. Y, y entonces, me decían: "Vamos a hacer algo, vamos a hacer un teatro nuestro". Yo les decía: "Órale, vamos a hacer un teatro de ustedes". "¿Cómo?". "Pero va a tener que ser un teatro sin libreto. No les voy a pedir que memoricen nada". Uy, pues creció el júbilo, ¿no? Claro. ¿De veras? Sí, pero ustedes me van a contar historias de ustedes, que es lo que vamos a escenificar. No, hombre, padrísimo. Sí, claro, vamos a hacerlo. Y ahí surgió mi idea de hacer esto que yo todavía realizo con jóvenes en la Ciudad de México, el teatro sin libreto, en el cual todas sus anécdotas, todo lo que en los periódicos, podemos llevarlo al escenario. Es decir, los problemas que suceden en la Ciudad de México se pueden llevar al escenario. Claro. Es una problemática que nos atañe a todos, a los autores teatrales también. No podemos estar hablando solamente del Macbeth y del teatro clásico. Tenemos que recurrir a nuestro teatro, al teatro que proponía revueltas, que proponían otros dramaturgos interesantes que nos han dejado un gran legado, ¿no? Pero Y bueno, este ejercicio en escena lo denominaste sociodrama, más tarde, más tarde. Juan Pablo y la psicóloga Angélica Ramírez me hablaron de un Jacobo Levi Moreno, Ujú. un rumano que vivió en Estados Unidos. Él murió en el 76 y él era un estudioso del psicodrama. Como Angélica Ramírez también era una estudiosa del psicodrama, me dijo: "Tienes que conocer esto, porque de ahí se deriva esa parte social que te interesa", que también, Leví Moreno le llamó sociodrama, de ahí surge. Empecé a estudiar esto y me gustó muchísimo, ¿no? Es decir, en el sociodrama, el personaje central no vive solo, él no es solo, él psicológicamente, no está imbuido en sí mismo como en el psicodrama, sino que en el sociodrama tiene un vínculo social con los demás. En primer lugar, con su familia, con sus vecinos, y entonces su relación es muy fuerte con ellos. Y entonces de ahí se desprende esto que ahora seguimos haciéndolo en la Ciudad de México también. Que en ese momento, quiero pensar que se convierte también en un tema como de terapia para la persona privada de su libertad en ese momento, porque Pues, el actuar sus problemas, sus relaciones humanas, pues, se desahoga con el teatro, con la escena, ellos ujú. actuando, ¿no? Eso resultó muy interesante, para lo que observaba Juan Pablo y Angélica Ramírez, porque decían: "Oye, Guillermo, pues tú realmente estás haciendo terapia con ellos", ¿no? Aunque no era el propósito que yo tenía. Yo no quería, realmente irme hacia el psicodrama, pero en efecto, eran actos terapéuticos y que ellos los compartían con el grupo también. Y entonces yo permitía que el grupo, yo los invitaba a que opinaran sobre las improvisaciones que se hacían, y entonces de ahí empezó a surgir todo eso y empecé a escribirlo. Excelente, qué bien. Yo dije: "Esto es materia prima teatral". Aunque no me importa
que no sea un género teatral. Es un subgénero, pero eso no importa. Finalmente, es de una gran vitalidad para el individuo también, para reflexionar acerca de qué es lo que estoy haciendo, quién soy, qué soy, ¿no? ¿Qué le he hecho a mi familia? ¿Qué me he hecho a mí mismo? Eso es muy importante en el teatro, Claro que sí, también. Memo, sí, y lo sigue siendo hasta el momento, aunque lo iniciaste de esta manera, creando sociodramas con las personas privadas de su libertad en esos momentos, pues bueno, dio muy buenos resultados. Y Juan Pablo, ¿qué decía No, de este ejercicio escénico? Juan Pablo nos felicitaba. Le encantaba ir a nuestros ensayos para ver lo que sucedía y decía, es que esto es lo que necesitamos, trabajar con los internos. Esto tiene un gran valor, Guillermo, no lo dejes de hacer. Y entonces, bueno, pues de ahí empezaron a llegar pequeñas obras teatrales, porque yo les decía, sí, lo vamos a seguir haciendo, pero es importante recurrir al texto teatral. Y montamos obras de aquellos, de Elisa Arzubide, de pequeñas obras teatrales que tonificaban mucho también la experiencia de los muchachos, ¿eh? Se divertían mucho y, finalmente con ellos trabajé como 3 años, y un buen día me dijo Juan Pablo: "Oye, Guillermo, fíjate que necesito crear el departamento de cultura en reclusorios. Por Ayúdame", ¿no? porque no existía, Porque no no existía. existía. Déjenme decirles que esto es muy importante porque, en esos momentos el sistema penitenciario se apoyaba de las instituciones gubernamentales como Sociocultura en ese momento, como otras instituciones educativas y culturales, e inclusive artistas independientes que colaboraban con llevar una obra de teatro, un grupo de danza, un cantante, para muchos entretenimiento para los presos en ese momento, pero no, también no se daban cuenta de que también colaboraban con un grano de arena en el tema de la reinserción social, de la creación de públicos culturales. Yo quiero pensar que gracias al doctor se creó esta área de cultura, por primera vez tener, eh, ahora sí que servidores públicos que se dedicaran a impartir talleres de teatro, talleres de pintura, talleres de literatura, talleres de danza. Entonces, todo este auge donde ya iba a tener el sistema penitenciario maestros permanentes que fuesen servidores públicos, que eso no se había dado. Ese fue un paso importante, ¿no? En el tema cultural, en el sistema penitenciario, donde aquí está el maestro Miguel Becerril, llega a esa área. ¿Tú lo recuerdas Claro, cómo llega a claro, esa cómo no. área a través de, me comentabas, fuera de aquí, a través de su hermana que Sí, era tu secretaria, ¿no? Que también trabajó en el sistema Sí, penitenciario. Entonces, Becerril era un joven. era un jovencito, no sé qué nos ha pasado, ¿no? Pero nos ha pasado un era poco, un ¿verdad? jovencito cuando llegó ahí y de inmediato lo se integró muy bien, ¿no? Pues Que sí, que Miguel, déjame decirte que en esos años, pues, la promoción y la gestión cultural, el trabajo del promotor y gestor cultural en México, hablando fuera de los reclusorios, pues, no estábamos ni en pañales, porque no existía en ese tiempo el gestor y promotor cultural en esos momentos en México, se daba y se iba haciendo de acuerdo a las necesidades del trabajo, ¿no? Tienes que buscar esto, tienes que traer esto, tienes que encontrar lo otro y eso fue muy importante. Miguel, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué pensaste al llegar a una área de cultura mira, en ese momento? al llegar aquí a esta área me da gusto nuevamente encontrar a Guillermo Díaz, que es, aparte de todo, mi jefe, hasta este momento Ujú. todavía lo considero tal, mi amigo, ¿sí? Pues esta área sí se fue formando
de pequeños grupos, digamos, como decíamos, de maestros de teatro, de música, de danza. También hubo la situación del deporte, el fútbol, el basquetbol, El ¿sí? deporte No teníamos importantísimo. nada, 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 nada. Incluso por ahí teníamos unos compañeros que hacían teatro, eran 2 de ellos, no recuerdo bien sus nombres, la verdad sería mentirlos. Uno era Jesús, pero el otro no recuerdo, la verdad, Que que eran había un actor sí, profesional, ¿no? Que luego fue muy, impartiendo talleres de teatro y que después lo vimos ya una vez que a salió nivel en Televisa. cine, en Sí, telenovelas y todo esto ujú. se pero bueno, Sí. ahí fueron sus inicios, ¿no? De Sí, este digo, joven nosotros a actor. partir de esta área que el doctor Juan Pablo de Tavira formó, dimos mucho auge. Nuestra actividad realmente era ir a tocar puertas, ¿sí? No había el promotor cultural ni nada, porque todos, ahora sí como los compañeros que ahorita llegan y dicen: "Es que yo soy promotor cultural", no, promotor cultural es saberte hecho para ir a tocar puertas. Fuimos a tocar puertas al Instituto Nacional de Bellas Artes, a las escuelas de iniciación artística, en aquellos tiempos eran las casas de las culturas de las delegaciones políticas, a los grupos independientes, a los grupos callejeros que si pasábamos por ahí un domingo que aquel estaba haciendo malabares, pues lo invitábamos y nos lo llevábamos, ¿sí? Eso era nuestra actividad realmente, pero ya posteriormente era también darle la atención a la gente, y aparte en este caso Convencerlos, sí, era el trabajo sí, arduo, era convencerlos que fueran a los sí, porque reclusorios, porque no me era imagino que muchos se fácil. espantaban, ¿no? Sí, 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 perdón, reclusores, O incluso decían que no, me acuerdo muy bien de las escuelas de iniciación artística del IMBA. del IMBAC. Tenía el IMBA que hacer la petición a los papás, y Sí, llevábamos a los papás con sí, los porque grupos de son danza, adolescentes los grupos de todavía en teatro, las porque, escuelas de pues, dicen a iniciación artística. reclusorios, no, a una cárcel, ¿cómo? Ujú. ¿Sí? Cuando realmente cuando estas personas llegaban y nos daban ese espectáculo, las personas privadas de su libertad eran muy agradecidas, ¿eh? Esto nos dio un auge de que ellos mismos también empezaran a querer hacerlo, Y a conocer a esos conocer sí, espacios en los ujú, reclusorios, ¿no? Que sí, mucha gente desconoce todavía en la actualidad de que existen espacios culturales en los reclusorios, que ajá, tienen un auditorio, que tienen un salón de danza, que tienen un salón de ensayos para la música, en fin, y en esos momentos el reclusorio oriente o el sur, el norte, que eran enormes reclusorios, enormes, porque son sí, enormes, y no existía la sobrepoblación de hoy, ¿no? Entonces, yo me imagino que a ustedes tener y al doctor Juan Pablo de Tavira tener a su cargo todas estos centros penitenciarios, pues, era una tarea, pues, abismal, ¿no? sí, 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 Y colaboradores como Miguel Becerril, pues, se necesitaban Se realmente, requerían. se requerían, como dice Guillermo, claro que sí. Y bueno, y después, una de las, actividades importantes y lo que hizo Miguel Becerril, pues, yo lo admiro muchísimo, el que haya, una vez que pasaron todas estas épocas, pues, que ahí resistió en esa área, eso nos los platicará después, pero antes me gustaría que Guillermo nos comentara, ¿cuál fue la tarea después de crear esa área de cultura? La tarea principal que el doctor de Tavira te encomendó. Fíjate que, quiero comentar una anécdota de aquel grupo de internos que tuve, de presos políticos, porque cuando yo llegué al reclusorio Oriente, pues, estaba nuevo todo, ¿no? Había poca población, aún se estaban trayendo de Lecumberri, traslado de presos hacia, hacia el Oriente y hacia otros reclusorios. Y yo les preguntaba: "Oigan, ¿y cómo llegaron ustedes aquí, ¿Cómo los trajeron?". No, hombre, veníamos con un miedo que nos fueran a desaparecer, Guillermo. Pues fuimos perseguidos nosotros, como políticos fuimos perseguidos. Entonces, cuando llegamos aquí, nos refugiamos en nuestro lugar dormitorio y todo lo estrenamos.
colchón, cojín, todo era nuevo. Para las comidas no sabes cómo nos servían en abundancia. No se acababa la comida. En fin, pero para esto que tú me preguntas, es importante porque yo ya como jefe del área, empecé precisamente a programar eventos, conseguir grupos con el apoyo de mis compañeros como Y Miguel otros compañeros y más. otros compañeros más que tenía para ir a las instituciones, como bien dice Miguel, y llevar, programar al sur, al norte, a Santa Marta, al oriente. Y ya que también es una buena anécdota que les quiero comentar, porque ya en el 84 yo como jefe de esa pequeña área, era muy pequeña, éramos Okey. 4 personas y 2 escritorios que nos repartíamos, ¿no? Un día me dice Juan Pablo: "Oye, fíjate que un gran maestro mío quiere que le dirija una obra, pero yo no puedo, Guillermo, estoy muy ocupado, dirígesela tú, ¿no?". "Ah, sí, sí". El doctor Raúl Carrancay Rivas, Ujú. otro, no sé si él fue penitenciarista, creo que no. Él era muy estudioso del penitenciarismo, pero él escribió un texto sobre un personaje que busca liberarse, ¿no? Y me decía, pero el maestro Raúl Carrancá ya tiene ya tiene el actor principal, ¿eh? No me digas quién. Ah, sí. Flores Alavés. Flores Alavés, imagínense. Flores Alavés, pues, fue un Era un personaje perso en el era momento un en el personajazo. sistema penitenciario que, eh, lo acusaban de la muerte de sus De abuelos, sus ¿no? abuelos, Exactamente. Que sí, fue muy sonado Gilberto Flores y sigue Alavés, sonando en la historia sí. del penitenciarismo en México. Bueno, Que déjenme, si me dejas hacer sí, 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 adelante. una breve, eh, observación. Déjenme decirles que en este departamento de cultura que dirigía el maestro Guillermo Díaz, también estaba el maestro Jorge Correa, que Jorge Sí, Correa, pues, también tiene una larga historia en el sistema penitenciario y que, luego en otro podcast hablaremos con Jorge, pero Jorge Correa estaba ahí también ya, estaba el maestro, Ángel Vallarta, que esperemos se pueda integrar a este podcast en este momento, en cuanto llegue, pero bueno, como dice Guillermo, éramos 4, era un grupo pequeño, era una secretaria, eran 2 o 3 promotores culturales, pero estabas rodeado también de finas personas, Guillermo. finísimas personas alrededor. Sí, es Sobre cierto. todo cultas, eso sí, muy cultas, Sí, ¿verdad? eso sí, eso sí. Pues fíjate, quiero terminar de comentar esta anécdota porque lo creo interesante. Para mí, el personaje, dirigir a una persona que nunca ha hecho teatro, pero que se siente un gran actor, es difícil, ¿no? Porque el ego trasciende a la persona. Y, pero yo le pedía, oye, Gilberto, por favor, déjame dirigirte. No, no, sí, sí, Guillermo, por favor. Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Pero él con su copa de vino en la mano, ¿no? Que le servía ahí uno de sus secretarios. Sí, 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 dime, dime, por favor, Guillermo, dime. Y bueno, como pude, le tuve que recortar bastante a la obra, porque lo mismo, era muy difícil que se memorizaran el texto. Y sin embargo, un día me dice Juan Pablo, oye, que ya esté lista la obra, porque el director general de reclusorios quiere ir a Televisa con el grupo. Órale, ¿Cómo? ¿Cómo, Juan Pablo? Sí, nos van a llevar quieren entrevistar a Gilberto. Uf, oh, qué terrible, pero bueno,
Yo dije, pero bueno, nos van a llevar con custodios y todo. Sí, sí, sí. No, de eso no te preocupes. Por la seguridad tú no te preocupes. Todos van a ir bien custodiados. Pero para esto, dos de los secretarios grandes que tenía este Gilberto, eran aquellos que se hicieron famosos, eran, no sé si eran dos hermanos, muy fuertes, corpulentos, que ellos entrenaron Doberman, eh, eh, perros Doberman, para asaltar bancos. Órale, bien. Llegaban a los bancos, soltaban a los perros y los perros ya sabían qué hacer sobre las cajeras, hermano. En fin, que bueno, fueron tomados presos y nos llevaron a Televisa. Órale, Televisa, a una entrevista. Al estudio, sí, con eh, Si mal no recuerdo, fue Guillermo Díaz, no, Guillermo Ochoa. sí, Guillermo Ochoa, con él, perdón, con y él, Jacobo Zabludovsky. y con él, Guillermo, si me permites hacer un paréntesis, porque ya está con nosotros aquí el maestro Ángel Vallarta Espinosa, que viene desde el Barriendo en home. reclusorio sur. Sí. Sí, porque quiero Sí. comentar que él todavía está activo como promotor cultural y maestro de pintura ahí en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Él es maestro también y formó parte de este equipo del que estamos platicando, del que está comentando Guillermo Díaz en los años 80, pero también fue maestro a partir de 1992 en el Centro Federal número 1 de Almoloya de Juárez, hoy Altiplano. Y bueno, pues, también ahí realizó diferentes talleres de pintura, de dibujo. ¿Durante cuántos años, Casi 6 años, 6 años casi 6 estuvo ahí años. trabajando, impartiendo talleres, promoviendo la cultura también. Y bueno, pues, como le comentaba, es autor en los reclusorios de 3 murales en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y uno en Islas Marías. En Islas Marías, se llama por si algún día llegan a visitar las Islas Marías, porque ahora ya es un centro turístico, y ahí está su mural del maestro, La Pareja, base social, realizado en el 2012. También proceso interior en el reclusorio preventivo Varonil Sur, equilibrio emocional en el reclusorio preventivo Varonil Norte y este es mi cuerpo en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Es autor de estos 4 murales en el sistema penitenciario aquí en México. Y bueno, sin ya no te dejé terminar, estábamos en que esta parte importante donde Flores a la vez visitó Televisa. ¿Cómo fue, Guillermo? pues sí, nos invitaron a Televisa y fue una noche, no sé, para mí fue un poco caótica porque llevar a todo el grupo, no solamente ir con Flores a la vez, que iba vestido de pieles, ¿no? Tener que acompañarlo al camerino para que lo maquillaran. Y yo les pedía que no lo maquillaran mucho porque a él le encantaba, ¿no? Mm. Sentir que brillaba. Y bueno, finalmente el estudio se llenó no solo de público, sino de todos los custodios que iban en seguridad, Cuidándolos. cuidando al grupo. Y yo me salí, yo dije, no, no puede ser, es horrible, con un calorón ahí dentro. Y estaba en el pasillo de Televisa, de ahí de Río de la Loza, y al fondo, a la entrada, veo que se viene acercando un hombre que venía pues, vestido como interno. Yo dije, ah, caray, que lo veo acercarse, que lo reconozco, era uno de los Del guardaespaldas de de Flores. Flores a la vez. Oye, ¿qué estás haciendo? Traía unos refrescos en las manos. Profe, pues me quedan 2 meses, ya para qué me fugo, ¿no? Le traje unos refrescos para mis amigos y ándale, pásate. Estas Fue anécdotas, ¿no? terrible. Y quien conducía el programa
Era Ricardo Rocha. Ah, Ricardo Sí. Rocha. Ricardo Órale. Rocha era Ajá. el mero mero, además, hizo una entrevista apabullante, porque de pronto también puso en su lugar un poco a Gloria Salavez, que se sentía la estrella del momento, ¿no? Pero bueno, eso es una de las anécdotas fuertes que tengo del sistema, porque continuamos haciendo mucho trabajo hasta que yo decidí, declinar. Sin embargo, antes de eso me dijo Juan Pablo: "Oye, Guillermo, mira, he tenido guardada toda mi vida una obra de teatro que yo escribí, dirígemela, no seas gacho". Pues sí, ya allí, desde ese momento, yo empecé a declinar realmente el deseo por seguir en reclusorios, pero te comentaba que Juan Pablo de Tavira me dijo: "Oye, tengo una obra que yo escribí durante el mi inicio, fíjate, mi inicio en reclusorios en Lecumberri, donde abordo un personaje que yo conocí en Lecumberri y los demás personajes también, aunque no doy los nombres originales, pero es algo que ahí me contaron, y yo decidí escribirlo y hacer una obra de teatral. Dirígemela. Ay, Juan Pablo, sí, ¿serio? Le dije: "Pero vamos a hacer una cosa, yo la dirijo si tú aceptas que yo la lleve a la calle, a las plazas". "¿En serio?". "Sí". La llevamos a las plazas y que empezamos a trabajar en ello. Ahí entró, el primerísimo actor, Taracena, el primer, En el montaje. Nicasio Bureos. La obra se titula El proceso de deshumanización de Nicasio Bureos, del cual tú también fuiste integrante. Que, Guillermo, a mí me gustaría que hagamos, qué bueno que lo mencionas, el tema del proceso de deshumanización de Nicasio Bureos, porque también fue muy importante y me gustaría dedicar un podcast especial a este tema del proceso de deshumanización de Nicasio Bureos, porque es es un buen tema. Resulta que a mí me comentan que Juan Pablo de Tavira, muy joven, hace su servicio social en la cárcel de Lecumberri, porque su maestro en aquellos momentos era el doctor Sergio García Ramírez, que fue Ujú, el último director de esta prisión de Lecumberri, que también tiene su historia también muy importante, Lecumberri. Entonces, a mí me parece, si no tienes inconveniente, que tratemos este tema en un buen momento, sí, Guillermo, claro. y, y bueno, se dio que ya tú tuviste que salir del sistema penitenciario en ese momento, pero sigue la buena relación con Juan Pablo de Tavira. Siempre fue muy buena Siempre. relación. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, a mí me gustaría, antes de que se termine el tiempo, también que el maestro Ángel Vallarta nos comente en aquellos momentos que se creó esta área de cultura, pues llegaste también, ¿cómo llegó? Muy joven también, Era un muy chamaco era un también, pues, chamaco, ajá. todos eran unos tú eras un Sí, chamaco. sí, Yo no sí, tanto, pero sí, ellos sí, sí. Eras Ellos un sí, sí, jefe sí. joven en ese sí. Era un momento. jefe Pero joven. yo creo que a pesar de eso era el de la mente más joven en ese momento ahí, ¿no? O sea, Ajá. más bien esa era la sorpresa, ¿no? Que estaban llenos, había mucho talento, porque había realmente, digo, yo llegué por casualidad ahí, no sé si tú te acuerdas, Guillermo, de este maestro Alfonso Maya, que fue el que me Claro, conectó sí, contigo, él sí, había sido mi maestro sí, sí. en la escuela de diseño. Él te presenta a Guillermo. Él él me obsequia el trabajo Ah, con Guillermo, no me lo ah, presenta, porque ni siquiera me vino a presentar contigo. Yo llegué así, según entiendo, el trabajo realmente o la invitación a trabajar era para él. Y entonces
pues él creo que en ese momento no tenía, como mucho tiempo, tal, me acuerdo que estaba muy, conectado con la Escuela de Artes Plásticas que apenas estaba iniciando en esas épocas también, Sí, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama este otro maestro de litografía que también es actor ahora, Guillermo? ¿Te acuerdas de ese maestro que también era amigo de Alfonso Maya, que ahora de él también no es me actor? Bueno, acuerdo, fíjate. pero ellos fueron los que realmente me llamaron a mí Ella y me mm, digo, eran mis maestros en ese momento en la Escuela de Artes y, y me ofrecieron el trabajo que era para ellos. Esa fue realmente la verdad. Yo realmente no tenía ningún contacto ni con el área, de reclusorios, ni con la cultura, ni siquiera apenas empezaba realmente mis primeros pasos como artista, no tenía y bueno, y ahí realmente también se empezó a desarrollar todo, porque casualmente ahí también conocí a Pedro Zubizarreta, que para mí después fue Pedro también un Subizarreta, gran otro apoyo en este personaje sentido Por también, supuesto. claro, que de que me hablaremos empezaron como a después, dirigir el más tarde asunto, con Pedro, bueno, las claro. ideas. Entonces, básicamente yo, así fue la entrada, ¿no? Yo termino la carrera de diseño gráfico y en esos momentos estaba yo desempleado y el que había sido mi maestro, que es, Alfonso Maya, me invita a trabajar con el profe Guillermo. Yo llegué así sin conocer nada ni a dónde iba a trabajar. A mí me habían dicho es un trabajo en el sistema penitenciario y pues solamente hay que hacer un poco, lo que a mí me dijeron es, vas a hacer tus Pero diplomas y tus Precisamente no, reconocimientos. ibas a pe pe ver pero supongo toda la que propaganda Sí, ibas a sí. lograr. quiero Sí. imaginar que fue un impacto, Para mí sí. O sea, conocer a todos este, los personajes que conocí ahí, desde luego, pues Memo, el propio Juan Pablo Tavira, que para mí, ¿cómo se llamaba este otro, el director, jurídico que estaba con Juan Pablo, ¿te acuerdas? Sí. Ah, ¿cómo se No llamaba? recuerdo su nombre. Que después fue a trabajar a Guadalajara, según Sí, entiendo. Bueno, personajes que yo no sabía, el talante de personas que estaban ahí, ¿me entiendes? Y en general todo el equipo que estaba ahí, yo recuerdo muy bien Alex América, todos los que estuvieron ahí en ese sí. momento, ¿no? Ajá. En ese grupo, que eran gente, la verdad, muy comprometida y a mí me hicieron como que sentir muy a gusto en ese sentido. De hecho, la verdad es que yo siento que después de que se deshizo un poco toda esa, después del temblor, porque fue después del temblor que se hizo todo eso, porque el desapareció temblor del 86. esa oficina 86. desapareció, pero después de eso, la verdad es que extrañé yo ese equipo, porque al principio era muy cómodo trabajar, porque eran mentes muy abiertas, eran gentes que no te obligaban como a seguir la secuencia del burocratismo, ¿me entiendes? En ese sentido, sí mismo Juan Pablo Tavera cuando hablaba contigo era muy abierto, muy explícito, muy generoso en las explicaciones, ¿no? Su subdirector, no me acuerdo cómo se llamaba también, ¿te acuerdas? Pues, Bueno, pues él se dice murió Memo que allá. siempre el doctor se Muy, muy, rodeó muy, de muy, muy, gente muy, muy, importante, de muy, muy, gente humanista, de gente muy. que admiraba Pero mucho aparte era al empático y doctor era una Juan gente Pablo que de no Tavira. no te porque hemos trabajado con otras personas y son personas que de alguna forma mantienen ¿cómo se llama? Sus límites, ¿no? O su distancia. Juan Pablo Tavera, desde que lo conocí hasta que lo dejé de ver, fue una gente siempre muy empática. A mí me inauguró una exposición, yo sin pedírselo, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso fue descubrir realmente lo que significaba la cultura. Yo ahí empecé realmente como a concientizar lo que significaba la cultura social, ¿no? Todo el trabajo que después descubrí que hacía el profe con el propio Correa, con Juan Carranco, que iban a las casas con estos sociodramas que después hicieron, que a mí me parecían fantásticos, ¿no? Pues que Que fue yo ahí todavía no, importante. lo recuerdo y todavía no encajo dónde entraba reclusorios en los sociodramas. No sé, después cómo fue que se conectaron esas cosas, porque terminaron dando incluso funciones en Funciones las fuera. calles, yo ya, Sí. ¿no? Entonces todo eso para mí fue un gran aprendizaje porque yo no tenía idea de qué perseguir en los reclusorios, ¿me entiendes? Eso, yo creo que eso fue mi primera enseñanza y a lo mejor de ahí partió que después el doctor Juan Pablo Tavira me tomara en cuenta para llamarme también Para después a Almoloya. Almoloya, ¿me entiendes? Porque ya en Almoloya pues ya fue un trabajo mucho más diseñado, mucho más específico, donde ya nos pedían cierto perfil, ¿me entiendes? Si yo no hubiera pasado antes por esta dinámica donde entraba yo, pues, realmente a trabajar la cultura en los reclusorios, pues yo no hubiera tenido armas para trabajar con la gente que estaba ahí dentro en La Palma, ¿no? Tú sabes que el perfil de la gente de ahí era como más, Más también más, especial. ¿no? Entonces teníamos que tener ciertas armas para saber. Y yo creo que el trabajo que le aprendí, pues tanto a los profes, que en ese momento no eran profes, ¿no? Eran más bien coordinadores, ¿no? Coordinadores. Guillermo eran más bien coordinadores, pues toda Sí. esa situación de cómo
trabajar dentro del reclusorio, cómo aprender a mantener distancias, cómo Sí, evitar claro. riesgos, porque también era un poco Ujú. eso, ¿no? Entender a la gente. Como éramos personas que también se manejaba con un perfil más relajado, pues los riesgos eran un poco más también en ese sentido, el trato con los internos, ¿no? De hecho, por ahí hubo algunos problemitas con algunos de los promotores que también, pues, lo aprendes, ¿no? Y sabes qué, dónde no meterte y dónde no hacerlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también a estas 2 mujeres que trabajaron conmigo muy temprano, que trabajaron con nosotros muy temprano, Memo. ¿Cómo se llama la actriz española que también trabajó un rato con nosotros? Ah, ¿Te sí, acuerdas? Y esta sí. güerita también que trabajaba con nosotros, ¿cómo se llama? Ana, ¿no? Ana, Ana ¿no? Oliver. No, 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 Ana. no, Ana, la primera Ana, ¿te acuerdas? Una Mm, también que era, promotora, y le estuvo con nosotros mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, como 2 años lo que duró. ¿Te acuerdas? sí, Ana, sí, una sí. flaquita Sí, que era eran también amigas. promotora y también creo que era actriz, también venía de ser actriz. Y pues era un grupo muy bonito. Yo era ahí, como dices, entre aquí mi compadre, Miguel y yo éramos los más chavos. Ahí todos ya habían tenido experiencia, tanto Jorge como Juan Carranco. ¿Cómo se llama Guillermo. este otro muchacho, que también trabajaba ahí, Jesús, ¿qué se llamaba? El otro que también era coordinador, ¿te acuerdas tú? Ni el apellido no, y incluso Que, es el que que después estaba. terminó también de Ajá. pintor, porque lo encontré después también ahí en el Jardín del Arte y también terminó haciendo Pues pinturas. estos fueron Muchos, muchos. los Sí. principios del primer departamento de cultura en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Tema muy importante para iniciar este podcast, Reinserción Social, un espacio para la reflexión. Realmente, maestros, hay mucho espacio, mucho tiempo para platicar estos temas que ustedes nos han compartido. Realmente les quiero agradecer muchísimo el que estén aquí con nosotros y que sean los padrinos de este podcast, Qué bueno. Reinserción Social, un espacio para la reflexión. Muchísimas gracias, realmente, y me gustaría antes de irnos después que nos dieran una reflexión sobre la reinserción social. Tú que viviste, Miguel Becerril, todos estos tiempos, ¿tú qué reflexión nos tienes en este tema de la reinserción social? Mira, yo siempre he dicho que todo esfuerzo tiene una recompensa. Yo, en mis 38 años de haber trabajado pegado a esta línea de cultura, yo siempre he dicho que siempre el ser humano es readaptado a la sociedad. Y he visto gente afuera que ha sido seguido por el buen camino. Y Claro me que sí. siento feliz y contento porque mi trabajo está ahí plasmado. Ujú. Muy bien, Becerril, muy bien. Eso es importante. Te agradezco mucho tus palabras. Maestro Sí, Ángel pues Vallarta, igual, René, tú sabes que hemos trabajado en esa línea desde hace mucho tiempo, ¿no? que sigues. Afortunadamente, digo, sin buscarla, fue como nuestro nicho de trabajo durante mucho tiempo, primero con Profe, después allá en Almoloya y ahorita con esta nueva o esta ya época que nos toca trabajar en estos últimos tiempos aquí en la Ciudad de México, pues siempre ha sido bajo esa trinchera de la cultura. Yo lo que me doy cuenta es que la cultura en algún momento se ha convertido en una herramienta básica para el sistema penitenciario y lo sigue siendo. Lo que pasa o la lástima es que no todo mundo le da la importancia a esa herramienta, ¿me entiendes? Tenemos que darle como esa Eso es connotación de una de una realidad. herramienta muy Claro. importante para el sistema penitenciario, ¿no? Muy bien. Sí. Memo, ya por último, ¿y qué reflexión nos compartes? Eh, Fíjate que para mí, toda la experiencia que tuve en reclusorios fue tan formativa que yo sí creo en la readaptación social, en la reinserción social, a partir de que muchos de aquellos alumnos que tuve, ahora ya en, en libertad, somos grandes amigos. Nos hemos, de vez en cuando nos encontramos y celebramos la supuesta libertad, que bueno, quién sabe qué sea eso, pero ellos ya están fuera también, Qué bueno. ¿no? Y la pasamos muy bien. Qué bueno, pues muchas gracias, maestros, y brindemos por este Brindemos. primer capítulo de esta primera temporada, Mucha suerte, Reinserción Renato. Social, un espacio para reflexionar. Mucha suerte, mucha muchas suerte. gracias a CS Talento también que nos produce este podcast. Muchas gracias y salud. Salud, Salud. Salud, salud, salud. salud, salud. Gracias a todos.